Muy bien, vamos a continuar el tema de bases de datos donde lo habíamos dejado la última vez. Ah, Hoy vamos a hablar un poquito acerca nos quedamos en la parte del sistema de gestión de bases de datos. Vamos a hablar un poquito acerca del esquema, acerca de las instancias, en este caso, que se van generando. Eh, Bueno, nosotros estamos trabajando con la parte de las bases de datos. Debemos saber que estas pues tienen de cierta manera una estructura que debemos nosotros ir contemplando. Y esta estructura a lo largo pues nos va a nosotros a poder definir los componentes que va a llevar, ¿verdad? Los formatos y todas aquellas, en este caso, normativas necesarias para su buen funcionamiento. Así también nosotros dentro del esquema de la base de datos o de su estructura como tal, pues debemos considerar en este caso que eh, van a haber también procedimientos, ¿verdad? Para poder en este caso trabajar con la información que vamos a estar almacenando. Entonces, no solo vamos a manejar formatos normativos, sino que procedimientos con la información que estemos almacenando dentro de ellas. Eh, En este caso, una instancia la vamos a considerar. Solo permíteme un momento, vamos a aceptar aquí a sus compañeros. Ahí estamos. La instancia entonces vamos a considerarlo como la información que tiene la base de datos propiamente, ¿verdad? Y en este caso esta información puede estar cambiando durante todo el uso de la misma. En este caso, pues vamos a encontrar también algunos tipos de bases de datos particulares eh, que nos van en este caso, a poner sus propias normativas y reglas para el uso de la información. Hoy en día encontramos diferentes sistemas gestores de bases de datos, cada uno con sus propias características, con sus propias normativas, que nos van a ayudar a nosotros a comprender mejor su funcionamiento. Sin embargo, los sistemas de bases de datos como tal, pues tienen en su mayoría una estructura muy similar, perdón, que podemos acoplar fácilmente. Pero también la estructura como tal de primera mano pues nos va a ayudar con la creación de tablas de almacenamientos de datos y es posible que la creación de estas tablas antes mencionadas pues, de cierta manera eh, la vamos a estar gestionando por medio de uno de los sistemas que he estado mencionando anteriormente. Tenemos algunas definiciones ahí que nos van a servir a nosotros dentro del transcurso del curso y vamos a estar mencionando bastante la parte del usuario final, el usuario especialista, el DBA en este caso. El usuario final es la persona que va a interactuar en este caso con la base de datos, pero no lo hace directamente en la base de datos, sino que lo va a hacer a través de una aplicación, un programa en este caso, lo que ustedes vayan a crear. De tal manera que él ya solo aplique lo que ustedes han estado programando y en este caso las funciones que ustedes programaron directamente para que el usuario final las utilice. El usuario especialista, que es prácticamente el quien diseña, ¿verdad? Y en este caso, todos aquellos programas o aplicaciones que van a ser utilizados por los usuarios finales. Y aquí pues podemos decir que es un programador en este caso, ¿verdad? Quien se encarga de esta tarea. Y el DBA pues no es más que el administrador de las bases de datos. ¿Qué hace el administrador en este caso? Pues de cierta manera el administrador va a controlar, va a organizar, va a administrar, va a darle mantenimiento, va a sacar copias de seguridad de las bases de datos. Entonces, todas esas tareas son parte de las funciones de un administrador de bases de datos.
Entonces él tiene que encargarse de que el sistema esté funcionando al 100%, siempre brindándole el mantenimiento necesario, actualizando las bases de datos, actualizándole de cierta manera los procedimientos para que la información de la base de datos esté disponible en todo momento. Entonces, nosotros tenemos que tomar en consideración todo eso, ¿verdad? A, a la hora de estar tomando en consideración todas esas actividades, pues de cierta manera el administrador como tal va a tener eh, múltiples tareas, múltiples funcionalidades con respecto al sistema de bases de datos. A la larga es una serie de actividades bastante exhaustiva en este caso que eh, debe controlar a la perfección el administrador de bases de datos y siempre tomando en consideración y velando por la seguridad de la información que ahí se encuentra. Ahí en el esquema menciono, se muestran algunas de las funciones y los componentes principales de un sistema, en este caso, gestor de bases de datos. Yo creo que en su momento, en la clase pasada, estuvimos hablando de los DDL, DML, ¿verdad? Los lenguajes de definición de datos y los lenguajes de manipulación de datos específicamente. Entonces, a la larga, todos estos componentes van a ayudar al sistema de administración de base de datos y a la misma base de datos para poder, en este caso, eh, manejar tanto la parte de las transacciones como el almacenamiento de la información, así como las diferentes conexiones que ésta va a tener. Otra cuestión es que normalmente nosotros estamos acostumbrados a trabajar con bases de datos relacionales y entonces siempre tenemos que estarles dando el mantenimiento necesario para poder trabajar con ellas. Algunas otras cuestiones que nosotros debemos tomar en consideración en este caso son los componentes funcionales de un sistema, en este caso, administrador de bases de datos. Y ahí tenemos dentro de ellos lo que es los metadatos o diccionarios de datos. Normalmente un diccionario de datos puede ser considerado como un conjunto de metadatos, ¿no? Por eso está el nombre ahí, metadatos o diccionario de datos. Prácticamente lo que va a contener son las características lógicas y puntuales de los datos que se van a utilizar en este caso en el sistema que se está programando. Incluye los nombres, las descripciones, incluye los alias, el contenido y la organización prácticamente de los datos que están dentro de las tablas y estos a su vez dentro de las bases de datos. También debe contemplar en este caso la arquitectura ANSI, ¿verdad? Lo de atomicidad, lo que estuvimos hablando en la parte de la clase anterior. Yo les mencionaba esos criterios de ANSI, la atomicidad, la consistencia, ¿verdad? La parte del aislamiento y la durabilidad, que es parte de lo que debe manejar en este caso la parte del diccionario de datos. Así también el diccionario de datos pues debe identificar todos aquellos procesos donde se van a emplear los datos. Y en este caso también debe considerar los sitios donde se necesita el acceso inmediato a esa información. Normalmente se va a desarrollar durante el análisis de flujo de datos y también va a auxiliar en este caso a los analistas que participan en la determinación de los requerimientos del sistema. Es decir, cuando cuando se está creando la base de datos, ustedes deben ir considerando desde ya el trabajo del diccionario de datos. Ir considerando desde ya todos aquellos elementos que van a participar en este caso como parte de los requerimientos del sistema para que después no se tenga que hacer mayores cambios cuando ya se tenga avanzado el proyecto con el que estén trabajando. Prácticamente, ¿qué vamos a tener en el diccionario de datos? La lista de todos los elementos que forman parte, en este caso, del flujo de información o de datos de todo el sistema. Vamos a considerar ahí los elementos más importantes en cuanto a esos flujos, qué es lo que vamos a almacenar y
qué procesos vamos a tener dentro de nuestro sistema como tal. Tenemos la parte del optimizador de consultas. Prácticamente este va a ser un plan de ejecución de operaciones solicitadas por el usuario. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente durante toda la recabación de la información nosotros vamos a tener una serie de requerimientos. A la larga, nosotros debemos contemplar todas aquellas consultas necesarias de acuerdo a las necesidades del cliente o de acuerdo a los requerimientos que nosotros, en este caso, fuimos encontrando y se nos fueron solicitando. Entonces, tenemos que tomar en consideración la ejecución, en este caso, de todas esas operaciones solicitadas por los usuarios, porque a la larga son ellos los que van a utilizar el sistema y también son ellos los que nos van a ayudar de cierta manera a validar y hacer las pruebas finales para el funcionamiento del mismo. Entonces nosotros tenemos que verificar que se cumplan en este caso todos esos requerimientos hechos por los usuarios finales. La parte del manejador de transacciones, ¿verdad? Va a controlar prácticamente los accesos y la concurrencia de operaciones. Ya hemos hablado acerca de la concurrencia, ¿verdad? Entonces, algo muy importante que se debe saber a la hora de estar trabajando con la parte de las bases de datos es tratar en la medida de lo posible, evitar en este caso la parte de la duplicidad, mantener siempre en este caso la integridad de la información, mantener siempre la buena relación entre los datos, es decir, las relaciones entre los datos deben estar bien definidas. Considerar el hecho de que las bases de datos deben mantener siempre valores correctos, se debe tratar la manera de que no hayan mayores interrupciones en cuanto al traslado de la información y todo esto pues debemos considerarlo como parte del manejador de transacciones. Más adelante pues vamos a estar trabajando en este caso con ejemplos de bases de datos y también vamos a estar trabajando con las diferentes relaciones entre las tablas y así como el manejo de diferentes operaciones y transacciones, en este caso, al estar utilizando la información. Debemos contemplar también la parte del manejador del almacenamiento. Este va a tener dos componentes, tanto el de archivos como el manejador de buffer. Hemos hablado en su momento también con la parte de archivos específicamente, y, pero en este caso, la idea del manejador de archivos como tal, pues hace referencia a la información que vamos a estar guardando, en este caso dentro de la base de datos. Si ustedes ven, dice recupera desde disco los bloques que contienen la información solicitada para una transacción. Nosotros dentro de nuestro gestor de bases de datos vamos a poder estar trabajando con diferentes archivos en este caso, o si queremos llamarlo de esta manera, con diferentes consultas que pueden ser almacenadas y que después podemos recogerlas y poder trabajar en este caso con las diferentes transacciones para el sistema que estamos trabajando. La parte del manejador de buffer, en este caso, que es de la memoria principal, ¿verdad? Lo que se hace normalmente es que se crea un buffer para poder guardar en memoria principal la información que más estemos utilizando en este momento. Y eso va a permitir a la larga que no se estén consumiendo tantos recursos de acuerdo a las solicitudes que se están haciendo y mantiene el sistema estable, así como también nos permite mantener la información de forma más inmediata y también de forma más segura. Los sistemas gestores de bases de datos pues, soportan esto, lo del DML, el DL, la parte de metadatos, son algunos conceptos que he estado mencionando y es muy importante. La parte del lenguaje, actualización, almacenamiento y recuperación de datos es importante y también la parte del lenguaje para definir los datos. Y ya sabemos en este caso que la parte de los metadatos tiene mucha relación con la parte del diccionario de datos específicamente.
Aquí podemos encontrar los niveles de abstracción, en este caso para las bases de datos. Tenemos las diferentes vistas del usuario. Nosotros podemos crear en este caso las diferentes vistas, pero bueno, arranquemos en este caso en el nivel más interno. Tenemos el nivel más interno que es la parte de la gestión de acceso. De ahí viene el otro nivel que es la parte de la integridad y la coherencia de la información. Pero el nivel interno, donde está la parte de la gestión de acceso, tiene una relación directa con nuestro esquema físico, o sea, nuestras bases de datos propiamente. O sea que prácticamente nuestro sistema gestor de base de datos funciona también como un intermediario, perdón, y este de intermediario va a administrar las bases de datos propiamente. Tenemos nuestro nivel conceptual que tiene que ver con la integridad de la información que estamos manejando, la integridad de los datos, así como la coherencia que hay entre ellos. Y este es más un esquema lógico. Lo de las bases de datos es un esquema más físico, mientras que la parte del conceptual que maneja la parte de la integridad y la coherencia de la información va a ser un esquema más lógico. Y ya la parte del nivel externo, la parte de la confidencialidad, pero ahí este ya va vinculado a la parte de la seguridad también que vamos a tener nosotros dentro de nuestros sistemas. Los niveles de acceso, los roles en este caso, para poder utilizar diferentes áreas dentro del sistema, ya lo vamos a ir confiriendo cada uno de nosotros a la hora de estar trabajando. Y después pues, vienen las diferentes vistas del usuario, ¿verdad? Vista 1, 2 hasta la N, todas aquellas que le vayan a servir a él para obtener la información necesaria. Estos pues ya son externos completamente cuando se está trabajando con la parte de bases de datos. Cuando hablamos de independencia de datos, nosotros debemos considerar en este caso, perdón, eh, cómo es que nosotros vamos a estar manejando la información. Nosotros debemos considerar ahí que la parte de la independencia de los datos como tal es parte de los objetivos de la estructura, o en este caso, la estructura de su base de datos y que éste debe cumplir la parte del ANSI refiriéndose a los elementos anteriores. Cuando hablamos nosotros de la parte de la independencia de datos, también debemos considerar el hecho de que la modificación de estos solo afectará prácticamente a los programas y aquellos esquemas que están directamente vinculados o afectados por esos datos. Entonces, si se dan cuenta, si yo quiero eliminar X información, la independencia va a permitir trabajar específicamente, eliminar la información que está relacionada directamente a esos datos. Los demás van a seguir intactos y de cierta manera son independientes entre sí. Nosotros también debemos considerar que la independencia de la información, en este caso, se calcula basándose en dos aspectos. La parte de la granularidad y la parte de lo que se le llama ligadura, o en este caso, las relaciones que existen dentro de ellos. Cuando nosotros estamos hablando, si ustedes recordarán en la presentación, en la diapositiva anterior, hablábamos del nivel externo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando de un proceso de transformación del esquema externo como tal, eh, ese esquema externo de cierta manera tiene relación con todos los demás que son internos. Entonces, esa relación existente entre el esquema externo y los esquemas internos vamos a conocerlos como ligaduras, ¿verdad? Entonces, lo que hace normalmente la parte de la independencia de datos es que lo que va primero a transformar la parte del esquema externo a lógico y a su vez este lo va a transformar a interno. Y ahí se va a generar dos cosas, la parte de lo que es una ligadura o relación lógica y física, que es
es lo que está hasta el final, donde dice que hay dos tipos en este caso para la independencia de datos, que es la física y la lógica. El vínculo existente entre la parte de la comunicación lógica y la parte, en este caso, física. Entonces, la idea como tal es lo siguiente: sin la independencia de datos, se requeriría mucho esfuerzo para poder cambiar las aplicaciones de tal forma que se adaptasen a la nueva estructura de la base de datos. Entonces, sin esa independencia, nosotros tendríamos muchos más problemas a la hora de estar trabajando con una aplicación y poderla conectar, en pocas palabras, con nuestras bases de datos. Hay algunos pasos que se deben tomar en cuenta a la hora de estar trabajando con el proceso de ligadura de la independencia de datos como tal. Y estos tienen un orden, ya sea de menor a mayor independencia. Por ejemplo, si lo ordenáramos de un nivel 0, 1, 2, 3, por ejemplo, tendríamos en la parte del nivel 0 la parte de compilación, después la parte del montaje, después la parte del inicio de ejecución y de último la parte de los accesos a las bases de datos. Entonces, todos esos elementos nosotros debemos tomarlos en cuenta a la hora de estar trabajando con bases de datos. Y de cierta manera, pues nosotros creamos nuestra aplicación, creamos en este caso los procesos necesarios para poder relacionarlo o enlazarlo a nuestra base de datos. Y todo eso lleva a este proceso: la compilación, el montaje, el inicio de ejecución y el acceso a la base de datos como tal. Y para eso también nosotros mandamos, en este caso, y recibimos información de la base de datos cuando ya tenemos el acceso a la misma. Entonces nosotros manejamos después todos los registros o toda la información que está dentro de la base de datos, y eso es algo importante que nosotros debemos considerar. Otro aspecto importante de la independencia de datos es que este valora la integridad y la calidad de la información, ¿verdad? Y esto lo hace basándose en las relaciones entre los datos, los valores correctos y la parte de que no exista la interferencia, o evitar en la medida de lo posible la interferencia en cuanto al manejo de la información que se está manejando. Y aquí está lo que hablamos, los dos conceptos de la parte física y la parte lógica o conceptual. ¿A qué hace referencia la parte física cuando se habla de independencia de datos? Si ustedes ven ahí, dice inmunidad que tienen los usuarios y las aplicaciones ante los cambios en la forma de almacenar físicamente los datos. Y de cierta manera, al final de cuentas, los usuarios finales, pues ellos van a utilizar el sistema como tal. Entonces no tienen mayor problema a la hora de hacer un cambio. Las aplicaciones como tal pueden ser modificadas en cuanto a diseño de algunas características, pero la relación interna existente para comunicarse con la base de datos, pues no va a tener, o no va a ser afectada en la medida de lo posible, y eso permite la independencia de los datos. La parte conceptual o lógica dice inmunidad que poseen los usuarios y las aplicaciones ante los cambios de la estructura lógica de la base de datos. Nosotros podemos, si nosotros trabajamos en algún proyecto de bases de datos y aplicamos la parte de las normalizaciones correctamente, que es parte también de una buena estructura en cuanto a las bases de datos. Si aplicamos los procesos de normalización y también trabajamos un sistema de tal manera que pueda ser fácilmente adaptado, fácilmente modificable, que permita también el proceso incremental como tal, pues vamos a poder hacer modificaciones. El usuario como tal no lo va a visualizar, no lo va a sentir. Y también de cierta manera, a veces las aplicaciones no necesitan mayores cambios, o en este caso no necesitan ningún cambio cuando se haga algún tipo de actualización a la base de datos. De cierta manera, nosotros podemos venir y actualizar la información de la base de datos, o podemos actualizar algunos registros de las bases de datos,
pero este no va a afectar en la medida de lo posible al usuario y o a las aplicaciones, pero todo dependerá, como les digo, del trabajo que nosotros estemos haciendo. Y también ese es parte del trabajo del administrador de base de datos, el mantener la información, mantener la integridad, la seguridad de la información como tal. Y también velar porque se mantenga la independencia de los datos, tanto de forma física como lógica. Aquí hay unos términos que se utilizan en la parte de las bases de datos como tal. Voy a ampliarlo un poquito aquí. Y estos términos, pues ustedes los usan normalmente. La parte de una relación, vamos a tener relación entre tablas o archivos. Vamos a tener nosotros registros, ¿verdad? A los registros normalmente también se les conoce como filas, renglón o tupla. Al atributo, pues lo consideramos como una columna o campo. A, a la clave, es una llave en este caso, o código de identificación. La superclave, conjunto de claves. Las claves candidatas, una superclave mínima. La clave primaria en este caso es una clave candidata elegida. Clave ajena o la foránea o clave secundaria, normalmente así le llamamos, o clave externa, ¿verdad? La clave alternativa, clave secundaria. La parte de la dependencia multivaluada o dependencia multivalor. El RDBMS, que es el sistema gestor para bases de datos relacionales. El 1FN, que es la primera forma normal, ¿verdad? Y así sucesivamente, pues vamos a irnos nombrando. Primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal. Normalmente en el proceso de normalización vamos a encontrar las tres formas normales que son necesarias para poder trabajar con la parte de bases de datos. De ahí nos topamos con algunos ejemplos específicos que tienen que ver con la parte de los objetos en bases de datos, ¿verdad? Pues nosotros podemos venir y crear diferentes, en este caso, entidades. Podemos llamarla, por ejemplo, a uno le podemos llamar departamentos, otro le llamamos factura, libros, clientes, ventas. Cada una de ellas pues va a tener los campos o los atributos, en este caso, necesarios, así como también cada uno de esos campos va a tener un tipo de dato relacionado. Y hoy vamos a empezar a ver un poquito ya esta parte. Vamos a trabajar un poquito con la parte de bases de datos. Les voy explicando algunas características generales para ya irnos metiendo de lleno con esto, ¿verdad? Y aquí nos mencionan dos conceptos más acerca de las claves. Las claves candidatas y también la clave primaria o primary key. Cuando nosotros estamos trabajando con bases de datos, normalmente a las tablas les vamos a asociar una clave primaria, una primary key, ¿verdad? Y esa llave primaria normalmente pues, nos va a servir como un identificador de la tabla. Es quien nos permite prácticamente realizar las diferentes relaciones entre las tablas. Esta primary key va asociada con una clave, en este caso foránea, una clave secundaria que está dentro de otra tabla. Entonces, ahí podríamos relacionar la parte de la clave primaria. Y las claves candidatas en este caso, a veces podemos tener una tabla que tiene varias claves primarias y estas a la larga pues las vamos a considerar como claves candidatas. Si ustedes ven la definición como tal, una clave candidata puede ser cualquier columna o combinación de columnas que puedan identificarse de manera inequívoca en la tabla de la base de datos. Puede haber varias claves candidatas en una tabla y es lo que les decía. Puedo tener yo una tabla y estoy de acuerdo al proceso de normalización, yo puedo tener esa tablita que me contenga unas tres claves primarias que vinculan a varias tablas y a eso le vamos a considerar prácticamente clave candidata. Todas ellas van a ser claves primarias a la larga. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien?
Finge. Muy bien. Voy a cerrar esta primera parte y denme un par de minutos, así abro la segunda parte y ya nos metemos a SQL, ¿sí? Permítame un momento entonces.